Muy buenos días compañeros, mi nombre es Vladimir Martínez Micán, estudiante de licenciatura en matemáticas. Hoy vamos a hablar sobre los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos es una herramienta que tenemos a nuestra disposición para poder resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Los conjuntos numéricos en su historia comenzaron con los números naturales. Estos se dan por la necesidad de conocer cifras exactas o poder hacer conteo. Podemos decir 7 manzanas, 8 bananos, 6 piedras. Entonces es una necesidad que tuvo el ser humano desde un principio de poder organizar parte de su sociedad y de su vida cotidiana. En este conjunto encontramos los números que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el infinito, ¿sí? Tenemos como operaciones básicas en este conjunto la suma y la multiplicación. Siempre que sumemos o multipliquemos dos números naturales, vamos a obtener como resultado un número natural, ¿sí? Lo que no nos pasa con la resta y la división, los cuales dieron origen a otros conjuntos, ¿sí? Con el tiempo, el ser humano comenzaron a quedarle cifras negativas a un lado y no sabía dónde acomodarlas, ¿sí? Comenzaban a tener un ejemplo, pérdidas o algo y tenían cifras negativas, entonces se vieron en la necesidad de crear un nuevo conjunto de números. Estos fueron los números enteros, ¿sí? Que serían todos los números que están de 0 hacia el lado negativo, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿sí? Pero también en esto podemos decir que en los números enteros están los números negativos y están los números naturales. Ellos forman los números enteros. En este conjunto ya encontramos tres operaciones básicas, que es la suma, la división y la multiplicación, ¿sí? Cualquier operación que hagamos de números enteros, que sea suma, resta o multiplicación, vamos a obtener como resultado un número entero, ¿sí? Si sumamos un número negativo con uno positivo, vamos a obtener un número entero. Si restamos un número positivo con un número negativo, vamos a obtener un número entero. Si multiplicamos un número negativo por uno negativo, vamos a obtener un número entero positivo, ¿sí? Ahí hay que tener algo en cuenta, la ley de signos, ya que esta se debe tener en cuenta en la multiplicación, donde decimos que más por más es más por menos menos, menos por más es menos y menos por menos es igual a más. Listo. Ya debido a esto comenzaron a quedar fracciones en el aire, entonces ahí nuevamente el ser humano, los conjuntos numéricos son necesidades, entonces aquí nuevamente tenemos una necesidad donde tenemos que meter las fracciones en algún lado y ahí aparecen los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que se representan como en fraccionarios, ¿sí? Y se obtiene la división de dos números naturales, ¿sí? Entonces en esta debemos decir que A es un número natural, B es un número natural. A dividido en B pertenecen a los números naturales, pero hay que tener en cuenta que B nunca puede ser cero, ¿sí? Esa sería una operación inútil, donde digamos un ejemplo, 2 dividido en cero nos va a dar cero, entonces no es una operación que necesitamos ni que vamos a utilizar, ¿sí? Luego, a partir de esto, conocemos que hay números que nos dan, digamos, números que no tienen decimales periódicos, ¿sí? O sea, no nos va a dar una fracción, sino que nos va a dar, digamos, eh, números decimales infinitos. Entonces aquí es donde aparecen los números irracionales, ¿sí? Donde podemos tener un ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que sería igual a 1.41422113 y así hasta el infinito, ¿sí? No vamos a tener un resultado exacto. Y digamos raíz cuadrada o un resultado con números periódicos mixtos o decimales periódicos o cantidad de decimales exactos. No, acá vamos a tener números hasta el infinito y sin ningún periodo.
Tenemos también la raíz cuadrada de 3 que nos da como resultado 1.73, 20, 50, 8 y así hasta el infinito. Y lo mismo el número pi. El número pi es igual a 3.141592 y números hasta el infinito. ¿Sí? Nunca vamos a tener decimales periódicos. Y por último, ya cuando ya tenemos toda esta cantidad de conjuntos, ya podemos decir que nos aparece un nuevo conjunto que es el número reales, el cual reúne a todos los anteriores conjuntos. ¿Sí? Los reales es la unión de todos los anteriores conjuntos y ya en este momento podemos decir que utilizamos los números reales, porque dependiendo la necesidad vamos a utilizar alguno de estos conjuntos. Que tengan un buen día, un placer haber podido explicar en esta clase. Buen día.